John Gentleman Jackson, 1769-1845, fue una figura clave en la historia del boxeo inglés de finales del siglo XVIII y principios del XIX, no solo por sus logros en el ring, sino por su influencia en la legitimación y popularización del deporte en Inglaterra. Su importancia radica en varios aspectos, respaldados por fuentes históricas que documentan su vida y contribuciones. Importancia de John Gentleman Jackson en el boxeo. Legitimación del boxeo como deporte respetable. Jackson, apodado Gentleman debido a su origen de clase media, hijo de un constructor eminente, y sus modales refinados, rompió con el estereotipo de los boxeadores de la época, que solían provenir de clases trabajadoras bajas. Su educación y comportamiento cortés atrajeron a la aristocracia y la nobleza, lo que ayudó a elevar el estatus social del boxeo, antes considerado un espectáculo brutal asociado con las clases bajas. Enseñó boxeo a la élite en su academia en 13 Bond Street, Londres, donde entrenó a nobles, incluyendo a Lord Byron, consolidando el boxeo como una actividad deportiva aceptada entre la alta sociedad. Carrera pugilística breve pero impactante. Aunque solo peleó profesionalmente 3 veces, Jackson es reconocido por su victoria en 1795 contra Daniel Mendoza, un combate que algunos autores modernos consideran como la obtención del campeonato de Inglaterra de boxeo a puño limpio, aunque las fuentes de la época no lo describen explícitamente como tal. Su primera pelea en 1788 contra William Feuterell demostró su habilidad como un púgil de 2 manos, utilizando el puño izquierdo de manera innovadora para la época. Contribuciones técnicas y culturales. Jackson fue un atleta excepcional, destacado no solo en boxeo, sino también como velocista y saltador de longitud, lo que influyó en la percepción del boxeo como una disciplina que requería preparación física integral. Su academia en Bond Street, vecina de la Academia de Esgrima de Angelo, se convirtió en un centro de entrenamiento para deportistas de élite, donde el sparring con Jackson era considerado un honor. En la coronación de Jorge IV en 1821, Jackson lideró un grupo de 18 pugilistas que actuaron como guardia de honor, demostrando la aceptación del boxeo en eventos de alto perfil y su capacidad para mantener el orden público. Influencia en figuras culturales. Su amistad con Lord Byron, a quien enseñó boxeo en Cambridge, no solo popularizó el deporte entre la intelectualidad, sino que también lo inmortalizó en la literatura. Byron menciona a Jackson en 2 de sus escritos, incluyendo una sátira, lo que amplificó su fama. Jackson también fue modelo para escultores y pintores debido a su físico simétrico y musculatura, lo que refleja su impacto en las artes de la época. Fuentes históricas que corroboran su importancia. Publicaciones contemporáneas y biografías. Pugilística, publicada en el siglo XIX. Esta obra menciona la amistad de Jackson con figuras como Lord Byron y William Wyndham, destacando su influencia en la percepción elevada del boxeo entre la élite. Diario de Joseph Farrington, 1807. Documenta la presencia de Jackson en Cambridge, donde entrenaba a nobles como el marqués de Tavistock, y detalla sus ingresos, 400-500 libras anuales, por lecciones de boxeo en Piccadilly. Artículos históricos y prensa. El Gráfico, 1927. Publicó un artículo que describe a Jackson como un pugilista famoso a pesar de sus pocas peleas, destacando su academia en Bond Street y su relación con la nobleza inglesa. The Ring y otras revistas de boxeo, aunque más tardías, hacen referencia a Jackson como un símbolo del boxeo de la regencia, basándose en registros de la época. Fuentes académicas y enciclopedias. Enciclopedia Británica. Describe a Jackson como un boxeador influyente en la aceptación del boxeo como deporte legítimo, mencionando su papel en la coronación de Jorge IV. International Boxing Hall of Fame, IBOF. Reconoce a Jackson como el gentleman boxer que trajo gentilidad al deporte, con detalles sobre su carrera y victorias. Wikipedia, entradas en inglés y español. Aunque no es una fuente primaria, compila información de registros históricos, como su victoria sobre Mendoza y su academia en Bond Street. Literatura de la regencia. Escritos de Lord Byron. Las menciones de Jackson en sus sátiras y correspondencias personales son evidencia directa de su relevancia cultural. Blogs y sitios especializados en la regencia. Candice.com, MadameHilford.com. Basados en investigaciones históricas, destacan la Academia de Jackson y su rol en la coronación de Jorge IV. Registros visuales. Retrato de Charles Turner. Un grabado titulado Gentleman Jackson muestra su imagen, reflejando su estatus como figura pública. Su uso como modelo para artistas plásticos de la época, documentado en descripciones de su físico, refuerza su impacto cultural.
Consideraciones críticas. Aunque Jackson es a veces descrito como campeón de Inglaterra, las fuentes primarias de la década de 1790 no confirman este título explícitamente, lo que sugiere que esta narrativa pudo ser una interpretación posterior. Además, su impacto se centra más en su rol como instructor y figura social que en una carrera extensa en el ring, lo que lo distingue de otros pugilistas de la época. 1. Primera pelea. Contra William Feuterell, 9 de junio de 1788, Smitham-Bottom, Croydon. Contexto. Esta fue la pelea debut de Jackson, a los 19 años, contra William Feuterell, un oponente experimentado apodado Devon Breaker el rompehuesos, por su fuerza y estilo agresivo. La pelea se llevó a cabo en Smitham-Bottom, un lugar común para combates de boxeo en la Inglaterra rural de la época, bajo las reglas informales del boxeo a puño limpio, donde los rounds terminaban cuando un peleador caía y no había límite de tiempo. Según registros, Feuterell era un favorito debido a su experiencia, mientras que Jackson era un desconocido, pero su preparación atlética, era velocista y saltador de longitud, lo hacía un contendiente intrigante. Detalles de la pelea. La pelea duró 1 hora y 7 minutos, una duración considerable para la época, lo que indica la resistencia de ambos peleadores. Jackson demostró un estilo innovador al usar su puño izquierdo de manera efectiva, algo poco común en un deporte dominado por golpes con la mano derecha. Este enfoque táctico sorprendió a Feuterell. Aunque las crónicas no detallan round por round, Jackson ganó al dejar a Feuterell incapaz de continuar, probablemente por agotamiento o lesiones acumuladas. No se especifica si la victoria fue por nocaut definitivo o por abandono, ya que las reglas permitían que un peleador se rindiera o que el combate terminara por decisión de los segundos asistentes. Impacto. Esta victoria estableció a Jackson como una promesa en el boxeo, ganándose el respeto de la comunidad pugilística. Su habilidad para vencer a un oponente más experimentado atrajo la atención de la élite, sentando las bases para su apodo Gentleman y su futura academia en Londres. Fuentes. Pugilística, publicación del siglo XIX sobre la historia del boxeo, menciona esta pelea como el debut de Jackson, destacando su uso del puño izquierdo. Entradas en Enciclopedia Británica y el International Boxing Hall of Fame confirman la fecha, el oponente y la victoria, aunque con pocos detalles específicos. Artículos históricos, como los recopilados en The Ring y sitios especializados en la regencia, corroboran la duración y el resultado. 2. Segunda pelea. Contra George Inglestone, alias de Brewer, 12 de abril de 1789, Ingatestone, Essex. Contexto. Un año después de su debut, Jackson enfrentó a George Inglestone, conocido como de Brewer el Cervecero, un boxeador de menor renombre pero con experiencia en combates locales. La pelea tuvo lugar en Ingatestone, Essex, otro lugar típico para eventos pugilísticos de la época, y fue vista como una oportunidad para que Jackson consolidara su reputación. A diferencia de su primera pelea, esta tuvo menos publicidad, lo que sugiere que fue un combate de menor perfil, posiblemente organizado para mantener a Jackson activo. Detalles de la pelea. Jackson ganó por nocaut en un tiempo no especificado, pero las fuentes indican que el combate fue relativamente breve comparado con su debut. No hay registros detallados sobre el desarrollo de la pelea, pero se sabe que Jackson dominó gracias a su velocidad, técnica y condición física superior. Inglestone no representó un desafío significativo, y la victoria reforzó la percepción de Jackson como un talento en ascenso. Impacto. Aunque esta pelea no tuvo el impacto cultural de las otras dos, mantuvo el impulso de Jackson en el circuito pugilístico y le permitió ganar experiencia. La falta de detalles en los registros sugiere que no fue un evento de gran relevancia, pero sí contribuyó a su récord invicto. Fuentes. Pugilística y resúmenes históricos en Wikipedia, basados en fuentes primarias, confirman la pelea y su resultado, aunque con información limitada. El International Boxing Hall of Fame incluye esta pelea en el récord de Jackson, pero no proporciona detalles adicionales. La escasez de crónicas específicas refleja la naturaleza menos documentada de los combates de menor perfil en la Inglaterra del siglo XVIII. 3. Tercera pelea. Contra Daniel Mendoza, 15 de abril de 1795, Hornchurch, Essex. Contexto. Esta es la pelea más famosa de Jackson y una de las más significativas en la historia del boxeo a puño limpio. Daniel Mendoza, un boxeador legendario, era conocido por su estilo técnico, su velocidad y su enfoque defensivo, que revolucionó el deporte. Mendoza, de origen sefardí, era una figura establecida y posiblemente el campeón oficioso de Inglaterra, aunque los títulos formales no existían en esa época.
Jackson, con solo 2 peleas previas, era un retador improbable pero físicamente imponente, medía 1,80 m y pesaba alrededor de 88 kilogramos, frente al menor tamaño de Mendoza, de 1,70 m y 73 kilogramos. La pelea se organizó en Hornchurch, Essex, y atrajo gran atención, incluyendo apuestas significativas entre la élite londinense. Detalles de la pelea. La pelea duró 10 minutos y medio, dividida en 9 rounds, lo que refleja la intensidad del combate bajo las reglas de la época. Un round terminaba cuando un peleador caía. Jackson usó tácticas controvertidas. Según las crónicas, sujetó el cabello de Mendoza, que llevaba largo, con una mano mientras lo golpeaba con la otra, una práctica que, aunque no estaba explícitamente prohibida, fue considerada antideportiva por algunos. Esto permitió a Jackson controlar a Mendoza y limitar su movilidad. En el quinto round, Jackson infligió un golpe devastador que rompió la nariz de Mendoza, dejándolo aturdido y sangrando profusamente. Mendoza, debilitado, no pudo recuperarse, y Jackson lo noqueó en el noveno round, asegurando la victoria. La diferencia física, Jackson era más alto y pesado, y su estrategia agresiva fueron clave, aunque algunos críticos argumentaron que Mendoza estaba en desventaja por las tácticas de Jackson. Impacto. Esta victoria es considerada por algunos historiadores modernos como la obtención del campeonato de Inglaterra por parte de Jackson, aunque las fuentes contemporáneas no usan ese término explícitamente. En la época, el concepto de campeón era más informal y dependía del reconocimiento público. La derrota de Mendoza marcó el fin de su reinado como figura dominante, aunque continuó peleando y enseñando boxeo. La pelea consolidó la reputación de Jackson, llevándolo a abrir su academia en Bond Street, donde entrenó a la aristocracia. Sin embargo, Jackson no volvió a pelear profesionalmente, posiblemente para preservar su estatus invicto o porque prefirió enfocarse en enseñar. Fuentes. Pugilística ofrece una descripción detallada de la pelea, incluyendo la táctica del cabello y el golpe que rompió la nariz de Mendoza. Enciclopedia Británica y el International Boxing Hall of Fame destacan esta pelea como el punto culminante de la carrera de Jackson, mencionando la duración, el resultado y su impacto. The Ring y artículos históricos, El Gráfico, 1927, analizan la pelea como un momento clave en el boxeo de la regencia. Registros contemporáneos, como los citados en BoxRec y sitios de la regencia, MadameHill.com, confirman los detalles del combate y su controversia. Las memorias y escritos de la época, incluyendo referencias indirectas en el diario de Joseph Farrington, respaldan la notoriedad del evento. Notas generales sobre las peleas récord de Jackson. Las 3 peleas resultaron en victorias, 2 por nocaut confirmado, 1 posiblemente por abandono o decisión, dejando a Jackson con un récord invicto de 3-0. Contexto histórico. Las peleas se dieron en un período de transición para el boxeo, antes de las reglas formales de Broughton, 1743, actualizadas más tarde en 1838 como London Prize Ring Rules. Esto explica la falta de detalles en algunas crónicas y la variabilidad en las tácticas permitidas, como sujetar el cabello. Limitaciones de las fuentes. Los registros de la época dependían de crónicas periodísticas, panfletos y relatos orales, lo que hace que los detalles de las peleas menos prominentes, como la de Inglestown, sean escasos. La pelea contra Mendoza, por su relevancia, está mejor documentada. Legado. Aunque Jackson peleó poco, su victoria sobre Mendoza y su estilo atlético lo convirtieron en una figura icónica, más conocida por su influencia cultural, enseñando a la nobleza, liderando pugilistas en la coronación de Jorge IV, que por una carrera extensa en el ring. Contexto del boxeo a puño limpio en la época. El boxeo en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, antes de las London Prize Ring Rules, 1838, era un deporte rudo y poco regulado, gobernado por las reglas de Broughton, 1743, o acuerdos informales. Las características del boxeo de entonces incluían técnicas dominantes. Los golpes eran principalmente con la mano derecha, enfocados en la potencia más que en la precisión. La postura era erguida, con poco movimiento de cabeza o cuerpo, y los peleadores buscaban derribar al oponente para terminar un round. Defensa limitada. La guardia era básica, con los brazos extendidos o cerca del torso, y la esquiva era menos común que bloquear o absorber golpes. Tácticas físicas. Agarrar, empujar, o incluso técnicas de lucha, como derribos, estaban permitidas, ya que el boxeo a puño limpio tenía elementos de combate cuerpo a cuerpo. Falta de movilidad. Los peleadores solían mantenerse estáticos, confiando en la fuerza bruta más que en el juego de piernas. Ausencia de jab moderno.
El concepto de un jab rápido y repetitivo con la mano adelantada no estaba desarrollado. El puño izquierdo se usaba más como un bloqueo o un golpe preparatorio débil. En este contexto, Jackson se destacó por introducir elementos técnicos y estratégicos que desafiaban estas normas, tanto en sus peleas como en su enseñanza. Técnicas que Jackson usó en sus peleas basado en las crónicas de sus 3 peleas documentadas, contra William Feuterel en 1788, George Ingleston en 1789, y Daniel Mendoza en 1795, las siguientes técnicas reflejan el estilo fuera de la caja de Jackson. Uso innovador del puño izquierdo. Descripción. Jackson fue reconocido por emplear su mano izquierda de manera ofensiva, algo inusual en una época donde el puño derecho dominaba los golpes potentes. Las fuentes, como Pugilística, destacan que en su pelea contra Feuterel, 1788, usó el izquierdo para conectar golpes efectivos, posiblemente como un precursor del jab o como un golpe directo para desbalancear al oponente. ¿Por qué era innovador? En el boxeo a puño limpio, la mano izquierda solía ser un recurso defensivo o un golpe secundario. Jackson, al darle un rol protagónico, introdujo una asimetría táctica que confundía a oponentes acostumbrados a enfrentarse a derechazos predecibles. Evidencia. Pugilística señala explícitamente su habilidad con el puño izquierdo en su debut, y esta técnica probablemente contribuyó a su dominio contra Mendoza, al mantenerlo a distancia. Sujetar el cabello como táctica estratégica. Descripción. En su pelea contra Daniel Mendoza, 1795, Jackson usó una táctica controvertida. Sujetó el cabello largo de Mendoza con una mano mientras lo golpeaba con la otra. Esto le permitió inmovilizar a Mendoza, un boxeador conocido por su movilidad y estilo defensivo. ¿Por qué era innovador? Aunque las reglas de la época no prohibían explícitamente agarrar el cabello, esta táctica era considerada antideportiva por algunos y rara vez se usaba, ya que los peleadores preferían confiar en golpes o agarres corporales. Jackson aprovechó una laguna en las reglas para neutralizar la ventaja técnica de Mendoza. Evidencia. Pugilística y registros contemporáneos, citados en Enciclopedia Británica y el International Boxing Hall of Fame, describen esta maniobra como un factor clave en la victoria de Jackson, aunque generó críticas. Aprovechamiento de su ventaja física. Descripción. Con 1,80 m de altura y alrededor de 88 kilogramos, Jackson era significativamente más grande que muchos oponentes, incluyendo a Mendoza, 1,70 m, 73 kilogramos. Usaba su alcance y fuerza para imponerse, combinando golpes largos con una postura que maximizaba su envergadura. ¿Por qué era innovador? Aunque la fuerza física era común en el boxeo, Jackson combinaba su tamaño con una técnica más refinada, evitando el estilo de golpeador puro que caracterizaba a muchos pugilistas. Su capacidad para mantener la distancia y controlar el ritmo del combate era atípica. Evidencia. Las crónicas de la pelea contra Mendoza destacan cómo Jackson usó su alcance para limitar los movimientos de su oponente, especialmente tras romperle la nariz en el quinto round. Condición atlética excepcional. Descripción. Jackson era un atleta completo, conocido por su velocidad como velocista y su potencia como saltador de longitud. En sus peleas, esta condición física le permitió mantener un ritmo alto y resistir combates largos, como el de 1 hora y 7 minutos contra Feuterel. ¿Por qué era innovador? Muchos boxeadores de la época dependían de la resistencia bruta o la experiencia, pero Jackson integraba una preparación atlética más amplia, lo que le daba una ventaja en agilidad y recuperación. Evidencia. Fuentes como The Ring y sitios de la Regencia, MadameHillFlurt.com, mencionan su reputación como atleta, que se reflejó en su desempeño en el ring. Como instructor en su academia en 13 Bond Street, Londres, Jackson no solo entrenó a la aristocracia, incluyendo a Lord Byron y otros nobles, sino que también formalizó un enfoque técnico que se desviaba del boxeo rudimentario de la época. Las siguientes técnicas y principios que enseñó fueron innovadores. Énfasis en la técnica ofensiva con ambas manos. Descripción. Jackson enseñaba a sus alumnos a usar tanto el puño izquierdo como el derecho de manera equilibrada, promoviendo golpes directos y combinaciones que se asemejaban a un proto-jab y golpes cruzados. Esto contrastaba con la tendencia de la época de depender del derechazo. ¿Por qué era innovador? Introducir un enfoque ambidiestro preparó a los boxeadores para ser más versátiles y menos predecibles, sentando las bases para el boxeo moderno. Su énfasis en el puño izquierdo probablemente influyó en la evolución del jab. Evidencia.
Pugilística y el diario de Joseph Farrington, 1807, describen cómo Jackson entrenaba a nobles en su academia, destacando su enfoque en la técnica sobre la fuerza bruta, guardia y defensa más sofisticadas. Descripción. Jackson enseñaba una guardia más alta y dinámica, con los brazos posicionados para bloquear y contraatacar, en lugar de la postura estática común. También promovía el movimiento de cabeza y torso para esquivar golpes, algo que aprendió al estudiar a oponentes como Mendoza. ¿Por qué era innovador? La defensa en el boxeo a puño limpio era rudimentaria, y pocos peleadores usaban la esquiva activamente. Al enseñar estas técnicas, Jackson anticipó los principios defensivos del boxeo del siglo XIX. Evidencia. Fuentes como Enciclopedia Británica y sitios especializados, Candice.com, señalan que Jackson adoptó y transmitió elementos del estilo defensivo de Mendoza, refinándolos para sus alumnos. Juego de piernas y movilidad. Descripción. Influenciado por su propia experiencia como velocista, Jackson instruía a sus alumnos en el uso del juego de piernas para mantener la distancia, evitar golpes y posicionarse para atacar. Esto incluía pasos laterales y retrocesos tácticos. ¿Por qué era innovador? El boxeo de la época era estático, con peleadores plantados frente a frente. La movilidad de Jackson, inspirada en parte por Mendoza, era una novedad que mejoraba la estrategia en el ring. Evidencia. Aunque no hay descripciones directas de su enseñanza del juego de piernas, su reputación atlética y las referencias a su academia en pugilística sugieren que enfatizaba la agilidad. Preparación física integral. Descripción. Jackson incorporaba ejercicios de acondicionamiento físico, como carreras y saltos, en el entrenamiento de sus alumnos, promoviendo una preparación atlética que iba más allá del sparring. Esto era inusual en un deporte donde la preparación a menudo se limitaba a peleas de práctica. ¿Por qué era innovador? Al tratar el boxeo como una disciplina que requería fuerza, velocidad y resistencia, Jackson elevó el estándar de entrenamiento, influyendo en la profesionalización del deporte. Evidencia. El diario de Joseph Farrington menciona la popularidad de su academia y su enfoque en el atletismo, mientras que sitios de la regencia destacan su condición física como modelo. Sparring controlado como herramienta pedagógica. Descripción. En su academia, Jackson usaba sesiones de sparring controlado para enseñar técnica, permitiendo a los alumnos practicar sin el riesgo de lesiones graves. Él mismo participaba en estas sesiones, lo que era un atractivo para la élite. Impacto y legado. El estilo de Jackson, tanto en el ring como en su academia, ayudó a transformar el boxeo de un espectáculo brutal a una disciplina técnica. Su influencia se ve en la popularización del boxeo entre la aristocracia, gracias a su enfoque técnico y accesible. La evolución hacia un boxeo más móvil y defensivo, que se consolidaría en el siglo XIX con las reglas modernas de Londres. La profesionalización del entrenamiento, que sentó las bases para los gimnasios y academias de boxeo modernos.